Mi novia dijo solo eras un pasatiempo para mí, ella pensó que me haría llorar pero tenía una sorpresa que darle antes de irme. La forma en que Daniel lo dijo tampoco tuvo nada de especial. No hubo énfasis, ni enojo, ni siquiera una pausa que indicara que lo que estaba diciendo era importante. Ya no eres necesaria, dijo, como si estuviera comentando el clima. No levantó la mirada de su taza de café cuando lo dijo. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No el contenido, sino la indiferencia. Esperé unos segundos antes de responder. No porque me hubiera afectado, sino porque estaba observando. El café seguía lleno de gente. Conversaciones, risas, cucharillas golpeando las tazas. Todo seguía igual, excepto por ese pequeño espacio entre nosotros donde algo acababa de romperse sin hacer ruido. Tomé aire con calma. ¿Eso es todo? Pregunté. Daniel finalmente levantó la vista. No parecía nervioso. Tampoco seguro. Era algo intermedio, una especie de incomodidad contenida. Sí, respondió. Pensé que sería mejor decirlo directamente. Asentí despacio. Bien. Eso fue todo lo que dije. Esperaba algo más. Lo vi en su expresión. Tal vez una reacción, una discusión, una escena. Pero no ocurrió. Su ceño se frunció ligeramente. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Insistió. Me encogí de hombros. No hay mucho más que decir. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para incomodarlo. No a mí. Daniel dejó la taza sobre la mesa con un pequeño golpe seco. Pensé que te importaba más. Lo miré unos segundos antes de responder. Pensaste muchas cosas. No fue agresivo. No lo dije con intención de herir. Solo era verdad. Eso fue lo que lo descolocó. Se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Vaya, murmuró. Supongo que me equivoqué contigo. No respondí. No porque no tuviera una respuesta, sino porque no era necesaria. Tomó su chaqueta con cierta brusquedad. Esto fue una pérdida de tiempo, añadió mientras se levantaba. No lo detuve. No lo miré salir. Solo cuando desapareció entre la gente, tomé mi taza y di un sorbo. El café ya estaba frío. El mesero se acercó poco después. ¿Algo más? La cuenta. Mientras esperaba, miré alrededor. Todo seguía igual. Nadie sabía lo que acababa de pasar en esa mesa. Nadie tenía por qué saberlo. Pero para mí, no era un final inesperado. Era una confirmación. Porque esto no había empezado ese día. Había comenzado mucho antes. Al principio, Daniel no era así. O al menos, no lo parecía. Nuestra relación había sido funcional. No perfecta, pero estable. Lo suficiente como para no hacer preguntas innecesarias. 7 meses. Tiempo suficiente para confiar. O eso creí. Era atento. No excesivamente, pero lo justo. Sabía mantener el equilibrio. No decía demasiado, pero tampoco parecía distante. Por eso, cuando cambió, fue evidente. No de golpe. Nunca es de golpe. Primero fueron los mensajes. Tardaba más en responder. Luego empezó a olvidar cosas simples. Detalles que antes recordaba sin problema. Después vinieron las cancelaciones. Excusas razonables. Trabajo, cansancio, compromisos. Nada lo suficientemente grave como para cuestionarlo en ese momento. Pero los pequeños cambios, cuando se acumulan, dejan de ser pequeños. Y yo no soy alguien que ignore ese tipo de patrones. Así que observé. Días. Luego semanas. No dije nada. No pregunté. Solo miré. Daniel decía que estaba ocupado. Que tenía más responsabilidades. Que necesitaba tiempo. Todo sonaba lógico. Hasta que dejó de hacerlo. Un martes por la tarde decidí comprobarlo. Salí antes del trabajo. No le avisé. No le escribí.
Solo recordé lo que me había dicho esa mañana. Iré al gimnasio después del trabajo. Conocía el lugar. Habíamos ido juntos varias veces. Llegué rápido. Entré. Miré alrededor. No estaba. Pensé que tal vez no había llegado aún. Esperé. 5 minutos. 10. Nada. Le escribí. No respondió. Eso ya no encajaba. Daniel siempre respondía. Siempre. Esperé un poco más. Nada. Entonces salí. Pero no me fui a casa. Había algo que no cuadraba. No sabía exactamente qué. Pero era suficiente. Y entonces recordé otro lugar. Un bar pequeño, discreto. Uno que él había mencionado varias veces, pero al que nunca me llevó. Fui. Cuando llegué, no entré de inmediato. Me quedé afuera unos segundos, mirando a través del vidrio. Y ahí estaba. Sentado en una mesa al fondo. No estaba solo. Estaba con alguien más. Una mujer. No la conocía. No hacía falta. La forma en que se inclinaban hacia el otro. La cercanía. La manera en que él sonreía. No era casual. Me quedé unos segundos más. Lo suficiente. Ella tocó su mano. Él no la retiró. Eso fue todo. No entré. No hice una escena. No tenía sentido. Las escenas solo sirven para una cosa, liberar emociones. Y eso no era lo que yo quería. Yo quería entender. Así que me fui. Sin que me vieran. Sin hacer ruido. Y empecé a pensar. No cambié mi comportamiento de inmediato. Ese fue el primer paso. No le reclamé. No hice preguntas. No insinué nada. Seguí exactamente igual. Le escribía con normalidad. Respondía cuando él lo hacía. Aceptaba sus excusas sin cuestionarlas. Incluso nos vimos un par de veces después de eso. Y él no sospechó nada. O si lo hizo, no lo demostró. Eso me dio algo importante. Tiempo. Tiempo para observar mejor. Para confirmar lo que ya era evidente. Para entender con quién estaba realmente. Pero lo más relevante no fue verlo con ella. Eso solo confirmó una parte. Lo importante había empezado antes. Un par de semanas atrás. Algo que en ese momento no entendí del todo. Pero que ahora tenía sentido. El archivo. Daniel tenía uno. No lo escondía, pero tampoco lo dejaba a la vista. Era de esos detalles que notas sin prestar atención. Un día me quedé en su departamento. Él salió a comprar comida. Dijo que tardaría poco. Yo me quedé sola. No estaba buscando nada. No tenía sospechas en ese momento. Simplemente estaba ahí. Y lo vi. En el escritorio, parcialmente cubierto por unos papeles. Un archivo gris. Nada especial. Podría haberlo ignorado. Debería haberlo ignorado. Pero no lo hice. Lo tomé. Lo abrí. Las primeras hojas eran normales. Documentos de trabajo, notas, listas. Nada fuera de lo común. Pero luego cambió. Las siguientes páginas no eran laborales. Eran personales. Y no eran simples pensamientos. Eran registros. Detalles. Observaciones. Sobre personas. Leí mi nombre. Me detuve. No fue una reacción emocional. Fue más bien, curiosidad. Seguí leyendo. No había cariño. No había intimidad. Había análisis. Descripciones precisas. Frías. Como si yo fuera un objeto de estudio. Tiende a confiar demasiado rápido. Evita confrontaciones directas. Reacciona con silencio ante conflictos. Pasé la página. Había más. Mucho más. No solo sobre mí. Sobre otras personas. Amigos.
compañeros de trabajo. Incluso su propia familia. No eran pensamientos espontáneos. Eran evaluaciones. Como si estuviera clasificando a cada persona según su utilidad. O su debilidad. Cerré el archivo. No porque no quisiera seguir. Sino porque ya había visto suficiente. Suficiente para entender que eso no era normal. Y que yo no estaba viendo a la persona completa. Lo dejé exactamente donde estaba. Sin mover nada más. Cuando Daniel volvió, no dije nada. Actué normal. Como si nada hubiera pasado. Porque en ese momento aún no tenía todas las piezas. Ahora sí. Ahora todo encajaba. Por eso, cuando lo vi en ese bar con otra mujer, no sentí sorpresa. Ni rabia. Ni decepción. Solo, confirmación. Después de ese día, empecé a prestar atención a más detalles. Pequeños. Casi invisibles. Su forma de hablar con ciertas personas. Cómo adaptaba su tono según quien tuviera enfrente. Cómo repetía frases que claramente no eran espontáneas. Cómo observaba más de lo que participaba. Daniel no improvisaba. Daniel calculaba. Volví al departamento días después. Con una excusa simple. Había dejado una chaqueta. Él me dejó pasar sin problema. Todo estaba igual. Ordenado. Controlado. Predecible. En un momento salió a contestar una llamada. No dudé. Fui directo al escritorio. Abrí el archivo. Busqué las páginas correctas. No todas. Solo las necesarias. Las que no dejaban espacio para interpretaciones. Las que eran claras. Directas. Irrefutables. Tomé fotos. Varias. Con cuidado. Que se leyeran bien. Sin sombras. Sin reflejos. Que el contexto fuera evidente. Cada detalle importaba. Luego cerré el archivo. Y lo dejé exactamente como estaba. Cuando volvió, yo estaba sentada revisando el teléfono. No sospechó nada. En ese momento no sabía exactamente cuándo lo usaría. Pero sabía que lo haría. Después de lo del café. Mientras esperaba la cuenta. Pensé en enviarlas. Era lo más fácil. Un mensaje. Un envío rápido. Y listo. Pero no. Los mensajes se ignoran. Se borran. Se justifican. Se distorsionan. Yo no quería eso. Quería algo distinto. Algo que no pudiera evitarse. Así que pagué. Me levanté. Y en lugar de irme a casa, fui a otro lugar. La oficina de Daniel. No era la primera vez que iba. Conocía el edificio. Recepción, ascensor, tercer piso. Todo era familiar. Saludé como si nada. Nadie cuestionó mi presencia. Eso facilitó todo. Su asistente estaba en su escritorio. Hola, dije con una sonrisa leve. Hola, respondió. Daniel no está. Lo sé. Eso la confundió un poco. Solo vine a dejar algo. Asintió. Puedes esperar si quieres. No será necesario. Miré alrededor. Oficina abierta. Varias personas trabajando. Pantallas, teclados, conversaciones bajas. Rutina. Normalidad. Perfecto. Saqué mi teléfono. Abrí una aplicación. Creé un grupo. Añadí a varias personas. No al azar. A las correctas. Su jefe. 2 compañeros cercanos. Su asistente. Y él. El ambiente no cambió de inmediato. Nadie sabía lo que estaba pasando. Aún. Empecé a enviar las imágenes. Una por una. Sin texto. Sin explicación. Solo pruebas. El sonido de las notificaciones empezó a llenar el espacio. Primero una. Luego otra. Luego varias al mismo tiempo.
Alguien levantó la vista. Luego otro. La asistente frunció el ceño y tomó su teléfono. ¿Qué es esto?, murmuró. La asistente abrió la primera imagen. Al principio no entendió. Su expresión fue neutra. Luego cambió. Sus ojos se movieron rápido de una línea a otra. ¿Qué?, susurró. Uno de los compañeros más cercanos tomó su propio teléfono. ¿También te llegó eso? Abrió la imagen. Leyó en silencio. Su mandíbula se tensó. No puede ser. Otro más intervino. ¿Qué está pasando? Nadie respondió de inmediato. Porque ya estaban leyendo. Me quedé en silencio. No hice ningún comentario. No expliqué nada. Solo observé. Tiende a sobreestimar su capacidad, leyó uno en voz baja. ¿Eso soy yo? Levantó la mirada, confundido. ¿Qué es esto? La asistente deslizó a la siguiente imagen. Aquí hay más. Su voz ya no era tranquila. Son perfiles. ¿Perfiles de qué?, preguntó alguien más. De nosotros. El silencio que siguió fue distinto. Más pesado. Más incómodo. Uno de ellos leyó en voz alta, sin darse cuenta. Útil en tareas repetitivas, pero fácilmente manipulable si se le da reconocimiento mínimo. Se quedó callado. Miró a los demás. Eso es sobre mí. Otro tomó su teléfono con más urgencia. Aquí hay otra. Leyó rápido. Demasiado rápido. Como si quisiera terminar antes de entenderlo completamente. Pero no pudo. Evita conflictos, ideal para delegar responsabilidades sin supervisión directa. Soltó una risa corta. Sin humor. Nos está clasificando. La asistente seguía leyendo. Su expresión cambió de confusión a algo más frío. Esto no es reciente. ¿Cómo lo sabes?, preguntaron. Miren las fechas. Todos revisaron. Tenía razón. Semanas. Meses. No era algo improvisado. Era un patrón. Esto es enfermizo, dijo uno. No, respondió otro. Esto es intencional. El ambiente cambió por completo. Ya no era una oficina. Era un lugar incómodo. Tenso. En ese momento, el teléfono de la asistente vibró de nuevo. Un nuevo mensaje en el grupo. No lo envié yo. Era Daniel. ¿Qué es esto? Nadie respondió. Pero todos sabían. Pasaron unos segundos. Otro mensaje. ¿Quién hizo esto? Lo miré en la pantalla. No dije nada. La asistente levantó la vista. Me miró. No con enojo. Con comprensión. Fuiste tú, dijo en voz baja. No lo negué. No hizo falta. ¿Por qué?, preguntó alguien más. Lo pensé un segundo. No por la respuesta. Sino por si valía la pena decirla. Porque ya lo sabían, dije. Fruncieron el ceño. ¿Qué cosa? Solo necesitaban verlo. Nadie respondió. Pero nadie discutió tampoco. El ascensor sonó a lo lejos. Las puertas se abrieron. Pasos. Rápidos. Firmes. Daniel apareció en la entrada. Su mirada recorrió la oficina. Pantallas. Teléfonos. Caras. Luego me encontró. Se detuvo. No dijo nada al principio. Pero su expresión lo dijo todo. No sorpresa. No enojo inmediato. Algo más controlado. ¿Qué hiciste?, preguntó finalmente. Su voz era baja. Demasiado controlada. No respondí de inmediato. Lo observé. Por primera vez sin filtro. Sin interpretaciones. Sin dudas. Nada que no hayas hecho tú primero. El silencio volvió. Pero ahora era diferente. Esto es una invasión, dijo.
No tenías derecho. ¿Derecho? Repetí. No como burla. Como confirmación. Uno de sus compañeros intervino. ¿Es real? Daniel no respondió. Lo es. Insistió. Daniel apretó la mandíbula. Son notas privadas. Eso no responde la pregunta, dijo la asistente. Todos lo miraban ahora. No a mí. A él. Y eso cambió todo. Son observaciones, dijo finalmente. ¿Sobre nosotros? Preguntó alguien. No es lo que parece. ¿Entonces qué es? Insistieron. Daniel dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Análisis. Nadie habló. ¿Nos analizas? Preguntó uno. Es parte de entender el entorno. No somos tu entorno, respondió otro. Somos personas. Daniel exhaló lentamente. Como si estuviera perdiendo el control de la situación. No emocionalmente. Sino estratégicamente. Están exagerando. ¿Exagerando? La asistente levantó su teléfono. ¿Esto es exagerar? Leyó en voz alta. Lealtad condicionada por beneficios directos. Riesgo medio de traición si se presenta una mejor oportunidad. Bajó el teléfono. ¿Eso soy yo? Daniel no respondió. Responde, dijo alguien más. Pero no lo hizo. Porque no había forma de hacerlo sin confirmar todo. Y todos lo sabían. El jefe apareció en ese momento. ¿Qué está pasando aquí? Nadie habló de inmediato. La asistente se acercó y le mostró el teléfono. El hombre leyó. Su expresión no cambió mucho. Pero su mirada sí. Levantó la vista lentamente. Miró a Daniel. A mi oficina. No fue una invitación. Daniel dudó. Por primera vez. Luego me miró. Directamente. Esto no termina aquí. Negué ligeramente. No. Ya terminó. No esperé su respuesta. Me di la vuelta. Y salí. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo nada más. El sonido de la oficina quedó atrás. Y por segunda vez en el día. Todo quedó en silencio. No volví a verlo después de ese día. No en persona. No hizo falta. Durante las siguientes horas, mi teléfono no dejó de vibrar. Mensajes. Llamadas. Notificaciones. No respondí ninguna. Sabía lo que estaba pasando sin necesidad de leerlo. Las piezas ya estaban en movimiento. Y esta vez, no era algo que él pudiera controlar. Al día siguiente, abrí los mensajes. No por curiosidad. Por confirmación. Primero, su asistente. Gracias. Nada más. No hacía falta más. Luego, uno de sus compañeros. No sabía cómo explicarlo, pero siempre sentí algo raro. Otro más directo. Eso explica muchas cosas. No había caos. No había dramatismo. Solo comprensión. Eso era lo más importante. Daniel escribió varias veces. No abrí sus mensajes de inmediato. Cuando lo hice, no me sorprendió. Podemos hablar. No es lo que parece. Está sacando todo de contexto. El último mensaje fue distinto. Más corto. Esto no fue necesario. Lo leí 2 veces. No por duda. Sino por precisión. Y tenía razón. No era necesario. Pero era inevitable. No respondí. No lo bloqueé tampoco. Simplemente dejó de ser relevante. 2 días después, alguien me envió un mensaje que no esperaba. Su jefe. Daniel ya no trabaja con nosotros. No pregunté detalles. No hacían falta. No fue por un solo motivo. Nunca lo es. Fue acumulativo. Confianza. Ambiente. Percepción.
Cosas que no se reconstruyen fácilmente. Pasó una semana. Luego otra. Una noche, mientras revisaba redes sociales sin interés real, vi algo. Un perfil. El suyo. No había muchas publicaciones. Nunca le gustaron. Pero había una nueva. Una frase. Sin contexto. La gente teme a lo que no entiende. La leí. Y sonreí ligeramente. No por burla. Por claridad. No era miedo. Nunca lo fue. Era reconocimiento. Daniel no había cambiado. Solo había sido visto. Cerré la aplicación. Dejé el teléfono a un lado. El silencio en la habitación era cómodo. Natural. No sentía satisfacción. Tampoco culpa. Solo una cosa. Cierre. Porque al final, no se trataba de exponerlo. Ni de vengarse. Ni de ganar. Se trataba de algo más simple. Ver con claridad. Y actuar en consecuencia. Y eso. Ya lo había hecho.